Muy buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches a los queridos amigos, querida audiencia, a los hermanos que en esta noche nos van a acompañar a través de este viaje en el tiempo que es conociendo al Jesús de la Biblia y conociendo a Jesús a través de la Biblia, un viaje casi maravilloso a través del tiempo, un viaje donde descubriremos a Jesús en lo arqueológico, descubriremos a Jesús de tantas facetas que nunca antes lo hemos visto, pero siempre a través de una gran verdad, no al Jesús de la fábula, no al Jesús de Discovery Channel, no al Jesús de History Channel, que tratan de negar la deidad de Cristo y mostrarlo simplemente como un fundamentalista religioso más, alguien que inventó una religión. Pero el Señor Jesús es algo mucho más grande que una religión, es Dios mismo quien vino a orientar nuestra mentalidad en cuanto a Dios, pero también vino para traernos salvación y vida eterna. Hasta aquí hemos estado los tres programas anteriores. Estuvimos hablando en Génesis capítulo 3, lo referido a cómo entró el pecado a este mundo, cómo el hombre entregó el pecado, cómo el hombre entregó la autoridad que Dios le había dado, cómo el hombre entregó a Satanás todo lo que le había entregado Dios, y Satanás se apoderó del alma humana y se apoderó de la tierra, de toda su naturaleza. Por eso la Biblia luego lo llama, y Jesús mismo lo llama a Satanás, el príncipe de este mundo. Porque siendo nada, el hombre le entregó el principado, siendo el hombre el príncipe que Dios puso sobre la tierra para administrar, no el rey, el príncipe, el heredero, el que está para administrar todo lo que Dios había dejado. El hombre le entregó a Satanás, y de ahí se hizo necesario recuperar lo que el hombre había entregado. Por eso allí comienza la primera promesa de Dios, a pesar de su decepción, de la decepción que causamos, que causó la corona de su creación, esos hijos predilectos que fuimos nosotros los hombres. A pesar de esa decepción causado al Señor, el Señor aún no nos dejó la muerte, porque nosotros teníamos vida, teníamos eternidad, y Dios no nos entregó definitivamente la muerte, sino nos prometió inmediatamente un Redentor. En el versículo 14 de Génesis 3 dice claramente, él le dice a la serpiente que pondrá enemistad entre la serpiente y Eva, y que un día una simiente de Eva le pisaría la cabeza, aunque Satanás le herirá en el calcañar, es decir, le morderá, le hará un daño no irreparable, pero sí un daño traidor. Satanás siempre muerde de atrás, como una serpiente escondida en el camino. Así que allí, manifestando toda su naturaleza de serpiente, y conocido como la serpiente más antigua, la verdadera traducción es la Nahash o la Nahaj, serpiente, alguien con un aspecto de multicolor, y vamos a hablar un poco, si hablamos históricamente, nos hablan de que aquí en la República Argentina, en el museo en Chipoleti, se encontró arqueológicamente una serpiente que tenía dos patas traseras, que tal vez casi podía erguirse.
y realmente y hablan que tal vez esa era la serpiente del huerto del Edén, la Nahash, pero la Biblia nos está hablando de un ser colmado de piedras preciosas, un ser multicolor, bellísimo y de una inteligencia abismal y que podía hablar. Y Dios, cuando creó la serpiente, no la creó, ningún animal creó con la capacidad de hablar. Así que estamos viendo esos sentidos figurados en que Dios habla a veces, manifestando la personalidad de un animal. Así que desde ya hemos hablado entonces en estos primeros 3 programas de conociendo al Jesús de la Biblia, o conociendo a Jesús a través de la Biblia, de cómo se hizo necesario que Jesús, el mismo Hijo de Dios, tuviera que venir a recuperar lo que un día nosotros los hombres lo habíamos perdido. La Biblia lo dice claramente a través del apóstol Pablo, porque todo lo que el primer Adán le entregó a Satanás bajo su señorío, tuvo que venir el segundo Adán, que es Cristo, a recuperar lo que el hombre había perdido. Así que desde ya, haciendo un poco un resumen rápido de lo que hemos estado hablando en estos primeros momentos, estamos preparándonos para comenzar con este nuevo programa, donde vamos a estar tratando un lugar más. Vamos a ir conociendo a través de la Biblia las diferentes promesas y cómo se va acercando la llegada de Cristo a la historia, cómo se va acercando el advenimiento de Cristo, cómo Dios fue preparando todo esto. Y vamos a seguir estudiando el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, porque allí hay tanto material, pero es necesario poder estudiar todo esto para que poder entender quién es Jesucristo, quién es nuestro Señor, no un Jesucristo, no un Cristo de fábula, sino un Cristo bíblico realmente. Así que, dicho todo esto, voy a saludar a mi compañera de programa. Buenas noches, Silvia. Dios te bendiga. Gracias por estar una vez más para comenzar este tiempo, este estudio bíblico junto a nuestros hermanos, nuestros amigos. Y gracias por estar ya con la Biblia preparada para leer, para saludar a los que se comenzaron a sumar. Y desde ya mandar un abrazo grande al pastor Araica y a todos los hermanos y amigos. Yo les recuerdo y les pido que estén orando por la familia pastoral Araica allá en Canadá, ya que hoy nos enterábamos de que pasaban por un momento de prueba, y simplemente eso, pedirles que en todos lados se haga oración en favor de la familia Araica. Buenas noches, Silvia. Muy buenas noches, pastor. Buenas noches a todos los que están allí del otro lado, escuchándonos, viéndonos. Gracias por estar ahí, como les digo, cada noche. Y en verdad, qué bueno es que en este tiempo podamos compartir y hacer conocido a ese Jesús, como decías recién, ¿no? Y conocer este Génesis que está lleno de tantas cosas que a veces uno cree de otra manera, ¿no? Un Génesis donde habla de la creación, de los pactos que están hechos, ¿no? en estos capítulos, y darle gracias a Dios porque podemos en este tiempo predicar la palabra, porque hay libertad todavía para predicar la palabra, para hacer conocido aquel que un día murió en la cruz por nosotros y pagó por todos nuestros pecados. Así que en verdad esperemos que puedan escuchar todo lo que vamos a compartir en esta noche, que el Señor, oramos para que el Señor les hable a sus corazones, y gracias a todos aquellos que ya están conectados, a Celestino, a Pablo Feldman,
a Gloria Beatriz junto a Cristóbal, a la familia Clemicín, a Alejandra Rovirosa. Gracias a todos aquellos que se están sumando, que están compartiendo allí, que nos están dejando mensajes. A Jackie, gracias. También a aquellos hermanos, como decía el pastor desde Canadá, y aquellos hermanos también que nos visitan después, que ven nuestra programación desde Chile. Así que un abrazo muy grande y que el Señor les bendiga. Saludo también a los hermanos y amigos en Nicaragua, en Miami, que también se están conectando. Realmente una alegría enorme de poder compartir este tiempo con los amados amigos y otra gente que no conocemos, pero que nos gustaría conocer. Y vuelvo a decirles, espero que nos escriban sus inquietudes, que nos manden mensajes a través del Messenger, que nos puedan mandar algún mensajito, alguna consulta que puedan tener. Nosotros estaremos respondiendo toda la consulta que puedan hacernos, siempre de un programa para el otro. Si hay alguna duda, si hay algún aporte, estaremos compartiendo y respondiendo a cualquier pregunta. También un saludo a Luciana Cañete, que nos está viendo, se ha unido a nuestro programa desde allí, desde Resistencia Chaco, a Leonor, a toda su familia. Muchas gracias a la iglesia por estar siempre ahí con nosotros. Así que el Señor les bendiga en esta noche. Realmente vamos a orar antes de comenzar ya con la lectura bíblica, para ir conociendo a Jesús a través de la Biblia. Conociéndolo inmediatamente, vamos a estar leyendo los pasajes sobre lo que hoy vamos a tratar, y seguir hablando de esta realidad y la verdad de Dios, el verdadero Dios, que realmente ocurrió en la humanidad, que fue algo tan grave, pero tan grave, que fue necesario que Dios mismo, que es Trino, Dios que es Padre, que es Hijo y Espíritu Santo, una parte de Dios que es el Hijo del Dios Padre, tuvo que venir a hacer semejante sacrificio para solucionar este enredo que hicimos como hombres. Y realmente nosotros somos maestros en hacer enredos, y lo seguimos haciendo terribles enredos. Seguimos haciendo terribles enredos, pero el Señor, lejos sí, obviamente, tenemos consecuencias por los enredos que hacemos. A Eva le dijo: multiplicaré los dolores de tus preñeces. A Adán le dijo: maldita será la tierra por culpa tuya. Siempre hay consecuencias de nuestros enredos, pero después Dios te mira con misericordia, te restaura y te levanta. Dios nunca deja caído, y encontramos un ejemplo cuando Pablo perseguía a la iglesia también camino a Damasco. Allí el Señor, el que mató muchos cristianos, torturó cristianos creyendo, y él decía: yo no perseguía a los hombres, perseguía a Cristo, y se sentía orgulloso de perseguir a Cristo. Cristo le salió al encuentro, lo dejó ciego, quedó ciego y tirado en el camino, pero no lo dejó allí, sino que luego lo levantó con misericordia, lo sanó, y Pablo desde entonces se puso al servicio de Dios. Y el Señor dijo: tú hiciste todo esto, o te destruyo, o si tú quieres servirme, te perdono. Así que es un Dios, este Dios es maravilloso, un Dios que lejos de buscar a la gente para destruirla, Dios está buscando a la gente para perdonarle. A los que quieren arrepentirse, obviamente, Él no perdona gratis, sino perdona a aquellos que se arrepienten y se apartan de su pecado. Así que vamos a la oración. Vamos a estar orando. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, invocamos tu nombre en esta tarde. Bendecimos el nombre de Jesucristo. Pedimos tu ayuda. Pedimos que toques los corazones de aquellos que escuchan tu palabra.
Te pido que tú llegues profundamente a las vidas, Señor, que transformes vidas en este tiempo de pandemia, Señor, de supuesta pandemia, Dios mío, pero sí que es principio de dolores, porque nunca más será nada igual. Tú estás preparando tu regreso, pero tu regreso a buscar la iglesia, Señor. Y pronto veremos aquel evento glorioso que es el arrebatamiento de la iglesia. Así que te damos gracias, Señor, por ser parte de ese evento, por ser tu novia, por ser aquella que un día, mientras tus juicios caigan sobre la tierra, estaremos contigo en el cielo, Señor. Gracias. Te pedimos también que bendiga al que hoy está enfermo, al que está solo, al que está necesitado, al que está en angustia. Señor, tráele consuelo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Así que vamos a comenzar leyendo un pasaje bíblico, Silvia, en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Vamos a comenzar leyendo este pasaje para empezar a entender un poco todo lo que pasó. No podemos estudiar minuciosamente toda la Biblia porque deberíamos seguir leyendo Génesis capítulo por capítulo. Pero vamos a tratar de entender poco a poco cómo fue el advenimiento de Cristo, del único que podía salvarnos. Así que vamos a estar leyendo este pasaje. Génesis 12, del versículo 1 al 3. Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué tremendo es este pasaje. Qué tremendo es este pasaje, sobre todo el último versículo que hemos leído, porque Dios está apartando un hombre. Está apartando un hombre para formar a partir de Abraham una nación. Una nación que va a ser la nación que va a bendecir a todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y para hacer una historia rápida de cómo llegamos a Abraham, del capítulo 3 al capítulo 12 de Génesis, había ocurrido un montón de eventos a partir de aquel momento, a partir de aquel momento de la caída de Adán y Eva. Y como yo les decía, que la culpa nunca fue de Eva. Eva tuvo su responsabilidad, pero el verdadero responsable se llamaba Adán, porque el mandato era que ninguno de los dos comiera de aquella fruta prohibida. Y esto es figurado. Y no vale la pena entrar en una discusión teológica de todo lo que significa esto, porque es muy profundo. Tal vez algún día estudiemos los misterios de la Biblia, por ejemplo. Y realmente allí comienza eventos terribles. Y el pecado, la decisión de Adán de desobedecer a Dios y obedecer a la esposa, obedecer, no a la esposa, a la compañera en ese momento, la decisión de Adán de hacer eso, de desobedecer al que lo creó, al que lo formó, al que creó los cielos y la tierra, al que le dio vida, para mirar con agrado lo que Eva también miró con agrado, y Dios le dijo: no lo hagas. Esa desobediencia, y eso me hace acordar cuando un padre le dice a los chicos: miren, este jarrón no toquen porque es valioso, por favor no toquen. Pero va uno de los chicos y toca y le dice al hermano: vení, y los dos tienen la misma prohibición. Y luego, sin querer, rompen ese jarrón. Y cuando viene el padre le dice: ¿qué hicieron? Y uno le dice: no, pero me dijo él.
pero vos eras el mayor, no tenías por qué hacerle caso. Vos tenías que decir, no, papá dijo que no. Y realmente Adán se manda, come lo que, recibe lo que Eva le ofrece, también a él le pareció agradable, y la maldición entra a través de Adán para quitar el estigma que siempre hubo sobre Eva. Ahora, las mujeres siempre le van a mirar con cariño por los dolores de parto. Esa es la parte que le deben a Eva. Pero la maldición entró por Adán. Así que de allí la humanidad, lejos de decir hemos pecado, nos arrepentimos, queremos dar más vivir una vida correcta delante de Dios, comenzó a corromperse de tal manera, que no tenían límite en ese caos de corrupción que había. Tanto así que el primer homicidio ocurre inmediatamente después, donde Caín mata a su hermano Abel por un espíritu de celos, y de lo cual, aun cuando Dios lo confronta, él nunca se arrepiente. Es decir, entró en él la personalidad de Satanás mismo. ¿Y por qué digo la personalidad de Satanás mismo? Porque Satanás, su orgullo y la personalidad de Satanás y todos sus ángeles caídos y todos los demonios, en ellos no hay arrepentimiento, no hay carga de culpabilidad por lo que hicieron. Es decir, y hoy encontramos que hay personas que tienen la misma personalidad que Satanás, el diablo, que no tienen carga de culpabilidad ni carga de responsabilidad por lo que hicieron. No hay en ellos arrepentimiento. Y escuchaba una entrevista hace poco a alguien que está detenido por homicidio y decía que si él volvería a robar cuando salía, le dijo que sí, y volvería a matar policía. Y dice, y no mataría uno, mataría 2, 3, 4, lo que fuera necesario. Visto también una entrevista a un joven de 28 años en Bolivia, que a sus 28 años ya llevaba 34 homicidios. Era lo que la policía pudo descubrirle. Y le preguntan a él, ¿usted lleva la cuenta de cuántos mató? Dice, no, pues yo los mato, lo que hay que matar y listo. Dice, ¿o acaso el que mata vaca lleva la cuenta? Dice, para mí, matar a un hombre es como matar a una vaca. De esa manera, sin ningún cargo de conciencia, una personalidad totalmente tomada por Satanás, sin arrepentimiento. Y eso hubo en Caín, él nunca se arrepintió. Y allí comienza la humanidad a moverse en un nivel de corrupción donde no sentía carga ni arrepentimiento por lo que hacía. Y encontramos el capítulo 6 que dice algo tremendo. Dice, cuando comenzaron a multiplicarse los hombres sobre la tierra y le nacieron hijas, dice, vieron los hijos de Dios. Y en otra oportunidad vamos a estudiar con respecto a los hijos de Dios. Y le nacieron hijas, dice, y vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, dice, tomaron mujeres, cada uno para sí escogiendo entre la más linda. Y dice, y allí entró una raza de la cual poco se habla, entró una raza híbrida, de la cual poco se habla, que son los nefilines, los gigantes. Y es algo que nadie quiere hablar de este tema, pero es bíblico, está allí. Y los últimos gigantes lo mató el rey David. Él mató uno de los 5 gigantes que quedaban, que era Goliat, y luego en otras batallas más sus soldados mataron a los 4 hermanos que le quedaban a Goliat, los últimos gigantes sobre la tierra, los nefilines. Así que la tierra se había corrompido en vivir en placeres sexuales, en fiesta y en derramamiento de sangre
porque vivían solamente para pelear, para guerrear, para matarse, y cuando más muerte había, parecía que era más eufórico, y el descontrol animal que lo llevaba. Inclusive dicen algunos libros que aquellos nefilines eran insaciables de sangre, que aún bebían la sangre humana. Así que se volvieron, era una sociedad realmente que vivía solamente para los placeres sexuales, para los placeres de la guerra, para matar. Y hemos visto a veces en esos motines terribles, como acá en Argentina tuvimos un motín terrible de un penal llamado, de una ciudad en Sierra Chica. Así que en ese penal, yo no me acuerdo si era, porque hay dos ciudades, Sierra Chica y Sierra Grande, no me acuerdo si era Sierra Chica o Sierra Grande, pero en ese penal llegaron los organizadores de ese motín, a los cuales llamaron, eran 12 presos, que fueron llamados los 12 apóstoles, y se desató un frenesí, una excitación de muerte ahí dentro, donde mataban a sus propios compañeros presos. Inclusive cocinaron a los presos, hicieron empanada con la carne de los muertos y le dieron de comer a los guardias que tenían prisioneros y a otros presos. Así que de esa manera, y relato esto para tener un poquito noción de lo que era, de lo que fue para Dios, ver a su creación, su máxima creación, corrompida de tal manera. Y de tal manera que Dios dice: destruiré a toda la humanidad que he creado. Pero Dios mira y encuentra un justo, Noé. Y dice, y Dios le habla a Noé, que decidió destruir la tierra con agua. Dice: pero a ti y a tu familia te voy a salvar, y a una muestra de diferentes tipos de animales. Dice, y le dice algo a Noé muy interesante: porque solo a ti he hallado justo en esta generación de perversos. Y allí viene el diluvio, que es motivo de estudio, y allí comienza de nuevo la humanidad con Noé, sus 3 hijos, Noé su esposa, sus 3 hijos, sus 3 esposas, y la humanidad de nuevo vuelta a la corrupción, a la idolatría, a la adoración de demonios, a la adoración de imágenes. Pero dice Dios: tengo que avanzar con el plan de traer salvación sobre la humanidad. Y allí Dios mira en una ciudad, en Ur de los Caldeos. La ciudad de Ur es una ciudad que se ha encontrado los restos arqueológicos, así que no pueden negar que lo que dice la Biblia existió. Ur de los Caldeos. Los caldeos son los babilonios y actualmente serían los iraquíes. Ur se encuentra ubicado en Irak, muy cerca de donde alguna vez estuvo el huerto del Edén. Así que Ur de los Caldeos, de allí Dios mira el corazón de un hombre que ya tenía su edad, como 70 años. Y dice Dios que le habló un hombre que adoraba ídolos, un hombre que tal vez pertenecía a una casta sacerdotal, que conocía, porque en aquel momento se conocía a Dios, pero también se adoraba otras cosas. Se adoraba demonios, se adoraba ángeles caídos, se adoraba todo, se hacía todo tipo de idolatría. Pero allí Dios encontró un corazón diferente y lo llama a Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela, yo te tengo que apartar de todo esto. Es decir, porque acá está todo contaminado. Y a veces nosotros volvemos de donde Dios nos sacó. Volvemos a nuestra tierra y a nuestra parentela, y Dios nos sacó por algo de nuestra tierra y de nuestra parentela, porque Dios quería hacer algo diferente con nosotros. Pero mire, si Abraham hubiera dicho: no,
porque quiero estar con mi tía, me acuerdo de una novia que tuve cuando era joven, pero Abraham hace algo inclusive, de llevar consigo a su papá y de llevar consigo a un sobrino que luego le generó grandes dolores de cabeza, pero Dios le permite avanzar, pero el padre muere en el camino, porque Dios le dijo a él: vete de tu tierra y de tu parentela. Taré le dijo: bueno, yo voy con vos. Y Abraham no le podía decir que no a su papá. Y le acompañó, y allí quedó avanzaron un poco, quedaron, y a los 75 años muere su papá, y Dios le recuerda a Abraham que debía ir a la tierra que él les dijo. Entonces Abraham comienza a caminar hacia la tierra que Dios le estaba llamando. Y allí Dios le hace una gran promesa: te bendeciré. Dice: bendeciré a los que te bendigan. Y eso es una gran promesa para el pueblo de Israel. También para nosotros, pero especialmente para el pueblo de Israel. Así que yo le aconsejo: nunca maldiga a un judío. Nunca maldiga a un judío. Y nos han enseñado a maldecir a los judíos. Nunca maldiga a un judío, porque dice la Biblia, esa promesa que le dio a Abraham, esa promesa se trasladó al pueblo de Israel. Y dice: bendeciré a los que te bendigan, pero maldeciré a los que te maldigan. Si usted bendice a un judío, Dios lo bendice a usted. Si usted maldice a un judío, también Dios lo va a maldecir. Y si Dios te bendice, es grandioso, pero si Dios te maldice, es terrible. ¿Quién puede quitar una maldición que Dios mismo ha hecho? Así que tremendo esto. Dice, y le dice algo más: te bendeciré, pero tendrás una obligación. Tú tendrás la obligación de ser bendición. Yo te bendeciré a ti, pero tú serás bendición. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas van a ser benditas en Abraham. ¿Por qué? Porque lo estaba apartando para que de la descendencia de Abraham naciera el Mesías. Qué tremendo que de la descendencia de Abraham naciera ese pueblo después de la cual vendría, en el cual nacería Jesucristo. Y Jesucristo es la gran bendición de Dios para todas las familias de la tierra que le debemos a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham obedeció a Dios. Abraham dejó sus lujos en el que él vivía en una ciudad, y los arqueólogos dicen que era una ciudad tremenda, con bibliotecas, era una ciudad con grandes plazas, edificios, universidades, y él dejó todo eso para ir al desierto, a habitar en carpas, en tiendas, dice la Biblia, pero habitar en nuestro lenguaje, en carpas. Dice, y no la carpa que hoy compramos de alta montaña, no. Lonas con unas maderas y no pidas más. Así que, y Abraham vivió toda su vida así, aunque él vivía en palacios. Por amor a Dios, Abraham hasta el último día de su vida nunca vivió. Y siendo un hombre inmensamente rico y poderoso, nunca vivió en un edificio, nunca vivió en una casa, sino que él habitó en tienda durante todos los días de su vida a partir de su llamado. Así que a los 75 años de edad, a partir de los 75 años de edad, Abraham sale de su tierra para ir a la tierra que Dios le dice: y vas a ir a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera le dijo: Dios, vas a ir a tal lugar y vas a vivir. No, dijo: la tierra que yo te mostraré. Tu obligación es caminar hacia allá. Yo te mostraré dónde está. A esa tierra vas a ir. Y vas a ir y vas a poner tu campamento en diferentes lugares. Y vas a hacer altar invocando mi nombre en esos lugares. El Señor le estaba preparando esa tierra que un día iba a ser
la tierra prometida para aquellos que una vez fueron quitadas. Ahora que estás mencionando la palabra tierra prometida, el otro día, o hace unos días atrás, Celestino quería que le expliquemos qué significaba la tierra prometida. Yo sé que después del programa él va a mandarnos mensaje, pero si él se anima a mandarnos por privado y que a medida que él vaya escuchando, vaya sacando todas sus dudas, pero él quería conocer esta palabra y decía, yo quiero saber qué significa la tierra prometida. Así que ahora se va a sacar todas sus dudas, Celestino. Sí, realmente, como yo decía, no es para explicar en 5 minutos, es un poco largo, es un poco profundo y muy interesante y muy bello poder hablar de la tierra prometida. Así que aquí encontramos a este hombre y con una particularidad. Dios le promete a Abraham una descendencia y que de su descendencia nacería el vástago, el hijo de la promesa, que bendeciría a todas las familias de la tierra. ¡Qué interesante! ¡Wow! ¡Qué lindo! Pero había un problema. Y Abraham de pronto dijo, Señor, no sé si te diste cuenta de algo. Yo tengo 75 años, mi mujer tiene 65 cuando estaba saliendo, y Sara es estéril. Era estéril. Sara, nosotros no tenemos hijos. ¿De qué bendición me estás hablando? ¿Cómo podremos bendecir a toda la familia de la tierra si no tengo hijos? Acá es muy interesante porque siempre el hombre queriendo ayudarle a Dios a cumplir su propósito. ¡Qué lindo! Porque los hombres tenemos esa capacidad de ayudarle a Dios. De querer ayudarle a Dios, porque a veces a Dios se le escapan cosas según nuestro pensamiento. Pero Dios, ¿cómo Dios, en lugar de llamarle a Abraham, no le llama al hermano que sí tenía muchos hijos? Tremendo. Le llama a Abraham y le dice, bendeciré en ti a toda la familia de la tierra. Y dice, y tu descendencia será como la arena del mar. Y le dice todo, y si puedes contar las estrellas de los cielos, también podrás contar tu descendencia. Y si puedes contar la arena del mar, también podrás contar tu descendencia. Y Abraham le decía, ¿de qué estás hablando? Si no tengo hijos. No tengo hijos. ¿Cuántas veces somos así con el Señor? Porque fue incrédulo en ese momento. Como somos nosotros cuando Dios nos habla algo, cuando Dios nos promete algo, estamos en la misma situación de Abraham. Hoy seguimos siendo, yo sería mucho más. Abraham fue tal vez, yo hasta sería sarcástico con Dios. ¿De qué me estás hablando? Es decir, ¿qué parte no te diste cuenta? De que no? Y aparte, es decir, si me prometías cuando tenía 20 años, bueno, pero 75 años, la mujer estéril, y Dios le vuelve a prometer lo mismo a los 90 años a Abraham. Y Abraham le dice, pero si mi esposa ya no tiene más ni la costumbre de las mujeres, ella hace mucho. Y Sara aún se ríe, porque dice, yo vieja. Se puso a conversar él con Dios cuando Dios ya tenía todo preparado, tenía todo planeado. Sí, es fácil verlo con el diario de ayer, pero Abraham tenía que responder con el diario de mañana. Hoy fácil es cuestionarlo a Abraham, pero con semejantes promesas de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros lloramos porque decimos, no, Dios no va a cumplir, no me habló Dios? Y lloramos y lloramos y lloramos que Dios no va a cumplir y Dios no va a cumplir. ¿Por qué no va a cumplir si Él es Dios? Y ahí vino también, al ver que pasaba el tiempo, Sara le hace una propuesta, de decir, vamos a ayudarle a Abraham. Te doy mi sierva, ten un hijo con ella
y el hijo será mío, es decir, porque era, el hijo va a ser tuyo y yo lo voy a adoptar, yo seré la madre, es decir, y porque en ese tiempo cuando tenían una esclava, el hijo que le naciera a la esclava no le pertenecía a la madre, le pertenecía al dueño o a la dueña de la esclava. Y Sara tenía dice su sirvienta, pero en realidad la palabra exacta era su esclava. Entonces ese niño va a ser mío. Por lo tanto le vamos a ayudar a Dios y de esa manera se cumple la palabra de Dios. Pero Dios no dijo eso. Eso es cuando queremos ayudar a Dios y enredamos las cosas. Y hasta hoy la consecuencia de haber querido ayudar a Dios hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque la descendencia de Abraham es el pueblo de Israel. Y la descendencia de Abraham y Sara es el pueblo de Israel. Pero de Abraham, el hijo que tuvo con Abraham y la sierva de Sara, que era Agar, una egipcia, dice, el pueblo, la descendencia son los árabes. Por eso, semitas no solamente son los judíos, sino son los judíos y los árabes, son semitas. Cuando decimos, a veces se usa mal la expresión y le digo a mis amigos, los que son judíos, cuando dicen antisemita, no están diciendo solamente que son anti-Israel, sino cuando decís la palabra semita es mucho más amplio. Así también significa de los hijos de Sem. Así que muy interesante todo esto, ¿no? Pero llega el momento en que Dios le dice, no, yo te voy a dar un hijo de la promesa, un hijo tuyo, pero con tu esposa, con tu mujer vas a tener tu hijo. Y es así que Sara, a los 90 años, y Abraham de 100, tienen su hijo llamado Isaac. Y es muy interesante porque aquí en Isaac encontramos la segunda promesa de un Salvador. Alguien que ocupe nuestro lugar en el sacrificio. Y ahí yo te voy a pedir, Silvia, que nos leas una historia muy interesante, maravillosa, que nos muestra la fe y el amor de Abraham hacia Dios. Qué tremenda era la fe y el amor de Abraham hacia Dios. Primero lo demostró cuando dejó sus ídolos, sus dioses paganos, cuando dejó de adorar demonios y dejó su tierra, su parentela, para que no venga la prima y le diga, Abraham, no vamos a ir a la fiesta de Santa Catalina. Abraham, ¿cómo si tenemos que ir a caminar hasta Itatí? Abraham, vamos allá, ahora ya dejaste, ahora es evangelio. Estoy contextualizando, ¿no? Y Dios le dice, salí de tu tierra y de tu parentela, porque va a ser demasiada la presión. Porque yo voy a hacer contigo una nación, algo nuevo, una nación apartada para mí. Y allí Abraham con él se dirigió en fe y en obediencia a Dios, dejando todas sus comodidades. Se fue a vivir como errante. Él, teniendo una tierra que era suya, se fue a vivir en una tierra que no era suya, porque Dios le prometió que toda esa tierra le daría a su descendencia. Qué interesante. Y vamos a leer esa maravillosa historia, porque Dios sigue probando la fe. No solamente probando la fe, sino en esta historia donde prueba la fe de Abraham, también hay una tremenda promesa de Jesucristo, donde hay alguien que va a reemplazar al sacrificio, a la muerte que merecíamos cada ser humano por el pecado que había entrado a través del hombre. Cada hombre merecía morir. Pero Dios promete alguien perfecto, porque ni siquiera mi sacrificio por mi pecado me podría salvar. Porque yo soy un hombre imperfecto, porque soy un pecador. Para que me pueda salvar el sacrificio, tenía que ser un hombre no pecador. Y el único que nunca pecó es el Hijo de Dios, hecho carne. Así que vamos a leer, Silvia. Vamos a compartir la palabra en Génesis 22, desde el versículo 1 al 18.
Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Qué tremendo, me quedo perplejo escuchando realmente la palabra de Dios y me conmueve en lo más profundo de mi alma, cuando ese niño que aproximadamente habrá tenido 8 años, ya un niño tal vez compañero de su padre en tantas cosas, porque en ese tiempo no iban al colegio, los padres eran los encargados de la educación, y él aprendía todas las cosas al lado de su padre. Allí estaba con su padre todo el tiempo, y realmente es más que interesante ver esto, porque Abraham caminaba con su hijo, llegó hasta cierto lugar y todavía allí divisó aquella montaña y tenía que ir caminando. Puso sobre quién iba a matar, que tenía 8 años. Puso la leña, porque el sacrificio se hacía de tal manera: se tomaba un cordero, se degollaba, se lo ponía sobre la leña y luego se prendía fuego a la leña. Y eso iba a hacer Abraham con su hijo, con su único hijo, con su amado. Y él caminaba seguramente con un nudo en la garganta, con un dolor profundo en su alma. Un dolor profundo. Y acá Abraham está
representando a un tipo del Padre eterno, el Padre celestial, cuando entregaba a su Hijo al sacrificio. Acá Abraham es tipología de Dios Padre. Y todavía mira a ese niño con inocencia que muchas veces le acompañó a sacrificar a Dios. Y él sabía que el sacrificio era la leña, el fuego, el cuchillo y el cordero. O el carnero. Él sabía que esos 4 elementos, por ahí faltaba un elemento, el más importante. Tenía la leña, tenía el cuchillo, tenía el fuego, pero faltaba el cordero, faltaba qué sacrificar. Y le llama la atención y le dice, Padre mío, Padre mío. Es como la expresión de Cristo, Abba Padre, Padre mío, Padre mío. Y esto me lleva en un viaje hacia el futuro desde donde está Abraham. Y llego al huerto de Getsemaní ese jueves en la noche cuando ya había tomado aquella cena, ya había instituido aquella santa cena y estaba orando en aquel Getsemaní, horas antes en que él iba a ser sacrificado, el Hijo del Padre Celestial, Jesucristo mismo. Y él allí, como Isaac, diciéndole de rodillas, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa, si es posible, pasa de mí esta copa. Y a mí me impacta pensar que fue la única vez donde el Hijo le dolía cumplir la voluntad del Padre. Pero fue la única vez donde el Padre no escuchó el pedido del Hijo. Y era tan intenso el dolor de Jesucristo que de su piel brotaron gotas de sangre y sudor, que solamente puede abrirse los poros de esa manera de una persona que está en un dolor extremo. Y realmente en esa misma inocencia, la inocencia de Jesucristo, que era empujado hacia la muerte por decisión del Padre, por amor a nosotros, no porque era un Padre indolente, incomprensivo, sino por un gran amor a la humanidad que traicionó en desobediencia a Dios y que lo traiciona hoy. Así como Abraham llevaba un trecho cargando, él puso sobre la espalda de Isaac la leña para el holocausto. Isaac en ese momento era tipología perfecta de Cristo, quien un día cargaría la cruz en sacrificio por nosotros. Y yo quiero dejar hasta aquí este estudio porque si no estaríamos hasta mañana. Y seguimos realmente mañana, si Dios permite, si Dios no ha venido, vamos a terminar porque hace ya prácticamente una hora que estamos al aire y no quiero que la gente se aburra o que les sea tedioso. Así que quiero dejarles, queridos amigos, queridos hermanos, con esta reflexión. Piensen lo profundo del sacrificio de Cristo. Tal vez nunca leyó estas cosas en la Biblia y tal vez por eso nunca fue consciente de la verdad del sacrificio de Cristo en la cruz. Y yo les digo, si esta noche, si usted descubre que su vida está llena de pecados, si usted descubre que alguna vez Dios le apartó de su oficio, de su familia, de lo que le llevaban al mal, y luego volvió, yo quiero decirles que el Señor quiere limpiarle, perdonarle. Él no te condena porque proveyó a Cristo y la sangre derramada en la cruz para perdón de todo pecado. Y allí donde estás, yo te invito a que le digas, Señor, perdóname por mis pecados. Cambia mi vida, Señor. Y el Señor va a cambiar profundamente tu vida. No importa tus pecados, si tus pecados fueran rojos, como la sangre, como la grana, dice la palabra, vendrán a ser.
como la blanca lana o como la nieve. Así que yo quiero invitarte a que cambies de vida, pero a través de Jesucristo, sin esfuerzo, sino ese Cristo que un día transformó mi vida, también quiere transformar la tuya. Silvia, gracias por compartir este tiempo con nosotros, conmigo, con la audiencia y por acompañarme en este tiempo. Gracias por invitarme, gracias por compartir este tiempo. Y yo quiero decirte que Dios te ama, que en esta noche Él te está invitando a que mires en tu corazón qué cosas tenés que entregarle al Señor, cuál es el holocausto que tenés que preparar y entregarle al Señor para ser transformado, para ser cambiado. Yo creo que Dios quiere hacer, yo creo con firmeza, creo que Dios quiere transformarte, quiere hacer algo en tu vida. Así que animate en esta noche, en este día, en esta oportunidad que Dios te está dando de orar allí donde vos estás, de arrodillarte o de estar sentado y decirle: Señor, yo te entrego mi corazón, yo quiero cambiar, quiero transformar mi vida, porque esta vida no aguanto más llevar esta vida en soledad, en tristeza. No, yo quiero que hagas algo en mí. No quiero vivir esta angustia, esto que estoy pasando. Y Dios quiere transformar para hacer todas las cosas nuevas. Dios lo hizo con Abraham, lo hizo con Sara cuando parecía que ya no había esperanza. Y tal vez hoy decís vos: ya no hay esperanza para mí. Y yo te digo que sí, que en Cristo hay esperanza. Así que Dios te bendiga y te dejamos con esta palabra y que puedas meditar en tu corazón en esta noche. Si Dios quiere, nos vemos en el día de mañana. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que traigas un profundo conocimiento de Cristo a través de la Biblia a los corazones, Señor, de nuestros hermanos, nuestros amigos. Señor, que crezcamos en el conocimiento de Dios, pero también que crezcamos en el conocimiento de nuestros pecados, Señor. Que tengamos la capacidad de pedirte perdón. Mientras tanto, oramos, Señor, que extiendas tu mano de misericordia, sanes a los enfermos, Señor, auxilies al necesitado, porque tú no puedes negarte a ti mismo. Oramos, Señor, bendiciendo cada hogar que en esta noche o en los días subsiguientes van a ser impactados, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Rey Jesucristo, decimos amén y amén. Dios te bendiga, querido hermano, querido amigo. Gracias por habernos acompañado en este viaje maravilloso, este viaje increíble de conocer a Jesús, al Jesús de la Biblia, conociendo a Jesús a través de la Biblia. Si el Señor no ha venido todavía, si todavía estamos aquí el día de mañana a partir de las 20-30 horas, en adelante estaremos compartiendo un tiempo más de este estudio bíblico. Si Dios quiere, hasta mañana.